Ya, bien chicos, la membrana capilar, ¿se acuerdan que dijimos? Este viene a ser el endotelio capilar, este es la membrana basal y el podocito que viene a ser la célula, entre comillas, visceral de la célula del epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Entienden? Aquí están los tres elementos. Entonces, esta parte se llama podocito, la verde es la membrana celular y este es el endotelio capilar, que tiene una característica, es fenestrado, lleno de poros, de huecos. O sea, la capa endotelial fenestrada, la membrana basal y la capa de podocitos. La capa endotelial es del endotelio fenestrado perforado por cientos de pequeños poros. Las fenestraciones, huecos o poros tienen un diámetro de 8 nanómetros de diámetro, miren esto, ¿ya? Recuerden, las proteínas de la membrana del endotelio tienen carga negativa. Las proteínas siempre tienen carga negativa. ¿Cuál es la acción del calcio sobre los músculos? ¿Cuál es la carga de las proteínas? Negativa. ¿Cuál es la carga de las proteínas? Negativa, no se olviden, negativas. Entonces, la proteína de la membrana del endotelio tiene una carga negativa y dificulta el paso de las proteínas plasmáticas, permite el paso de agua y de soluto plasmático. Entonces, esta es la característica del endotelio, que es una capa fenestrada, cuyos poros es igual a 8 milímetros, 8 nanómetros de diámetro. La segunda parte es la membrana basal, que es la verde, que es parte del endotelio, ¿cierto? Constituye una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos, con espacios grandes para filtrar grandes cantidades de agua, y los proteoglucanos de la membrana basal tienen una carga negativa. La membrana basal tiene carga, las proteínas tienen carga, negativo con negativo, se rechaza. Por eso que la orina nunca va a tener proteína. Uno, porque eléctricamente la proteína tiene carga negativa y la membrana basal tiene carga negativa. Por lo tanto, apenas se acerca, lo rechaza eléctricamente, porque son iguales. ¿Estamos? Entonces, dificulta el paso de la proteína plasmática, permite el paso de agua y solutos plasmáticos, pero no las proteínas. Ahora, la más externa, que es la capa de los podocitos, son células del epitelio que rodean a la membrana basal y forman los podocitos, espacios separados por poros de hendidura. Los poros de hendidura son espacios separados de los podocitos que filtran el líquido glomerular. El epitelio glomerular, el epitelio de la cápsula de Bowman también tiene carga negativa. Tanto el epitelio, el podocito tiene carga negativa, la membrana basal tiene carga negativa y las proteínas son carga negativa. Por lo tanto, por una condición electroquímica nunca va a poder salir la proteína. ¿Estamos? Por su condición de carga. Ahora, la capacidad de filtración de los solutos. Membrana capilar glomerular. Miren, la capacidad de filtración de la sustancia por la membrana basal es inversamente proporcional a su tamaño, que es el peso molecular, y también a la carga eléctrica. La capacidad de filtración, cuando toma la capacidad de filtración, va a estar dirigida, va a estar señalizada al agua. La capacidad de filtración es 1, significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Si una sustancia, cualquier sustancia me dice la capacidad de filtración 0,75, significa que una sustancia X se filtra con una rapidez de solo el 75% del agua. El elemento de referencia de filtración es el agua y está significativamente nombrado por el 1. Cualquier sustancia que queramos medir, tenemos que compararlo con la velocidad de filtración del agua. Y de acuerdo a eso, se va a determinar. Por ejemplo, para la materia de este ejemplo, una sustancia X, 75% del agua, quiere decir que se ha filtrado 0,75. ¿Entienden? En comparación a la capacidad del agua. El sodio y la glucosa
filtran libremente. La albúmina, la masa molecular alta, capacidad de filtración 0. Ahora miren, las moléculas con carga negativa. Recuerden, la albúmina es una proteína y tiene carga eléctrica las proteínas negativa. El endotelio fenestrado, ¿cuánto era el poro? El diámetro, 8 nanómetros. Vean acá, las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y carga positiva. Cargas iguales se repelen. A pesar de que la albúmina, miren su diámetro de la albúmina, 6 nanómetros. ¿Y cuánto es el diámetro del poro? 8. Cómodamente, mecánicamente podría salir fácil. ¿Pero por qué no sale? Por el elemento de carga. Como este es negativo y este es negativo, se repela. El tamaño y la carga eléctrica determinan la capacidad de filtración a través de la membrana glomerular. El filtrado glomerular, no olviden, filtración, reabsorción, secreción y excreción, los 4 pasos fundamentales para la formación de la orina. La filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. Miren, al riñón le llega del 20 al 22% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto. 20% es aproximadamente 1 litro. 22% es 1 litro, 1300 mililitros. No vamos a confundir el flujo sanguíneo renal con el flujo plasmático renal. Y eso quiero que quede clarísimo, para que más adelante no tengamos problemas. El riñón filtra 180 litros de plasma al día. 180 litros de plasma al día. ¿Cuántos minutos tiene un día? Como médicos estamos obligados desde ahora ya a memorizarlos. Si una hora tiene 60 minutos, 24 horas, ¿cuántos minutos tiene? 1440. Multipliquen 24 por 60 y les va a salir 1440 minutos. Si este dato me dice, oye, el riñón filtra 180 litros de plasma al día, entonces yo puedo sacarlo por minutos. Entonces a estos litros lo llevo a mililitros, lo multiplico por 1000. 180 por 1000 sería 180.000. A esos 180.000 divídalo entre 1440 minutos que tiene un día. ¿Cuántos mililitros por minuto filtra el riñón? Háganlo. 18.000 entre 1440. Muy tarde me resta. ¿Cuánto sale? Y 180.000 entre 1440, 125 mililitros. La prestamos ahora. ¿Alguien lo hizo? 125. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, el riñón filtra 180 litros por minuto. Ahora, recuerden, de cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto es de plasma? 55. 40.000 veces lo estoy repitiendo. De cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto es de plasma? 55%. Si al riñón le llega flujo sanguíneo renal entre 20 al 22%, entre 1000 a 1300, ¿cuánto sería el flujo plasmático renal? El 55% del volumen que le llega. ¿Estamos? Si al riñón le llega 1300 mililitros por minuto, 1300 mililitros por minuto, ¿cuánto es de plasma? ¿Cuánto es el 55% de 1300? ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? 715 mililitros. ¿Cuánto? 715 centímetros. Muy bien. Entonces, miren, el riñón filtra 180 litros de plasma al día. De esos 180,
solamente, mira, se reabsorbe el 99.99%. De esos 180 se pierde solamente 1 litro, que es la orina que botamos en un día. ¿Estamos? No lo miremos fríamente a esos datos, hay que analizarlos. El riñón filtra a la sangre, al plasma, y de eso se reabsorbe el 99.9%, y solamente 1 litro se libera al día, que es la orina. La composición del filtrado glomerular, aquí se filtra. Nos están preguntando, ¿cómo es su composición de este filtrado? El filtrado glomerular carece de proteínas y de elementos celulares. En la orina no vamos a encontrar glóbulos rojos, blancos. Uno que otro por ahí se filtran, pero no es común. ¿No es cierto? Las proteínas tampoco es común que se encuentren. La concentración de sales y moléculas orgánicas son similares a las concentraciones de plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias de peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidos parcialmente a las proteínas plasmáticas. Si estos elementos, los ácidos grasos y el calcio, están transportados por proteínas plasmáticas, nosotros sabemos que las proteínas no se pueden filtrar. Por lo tanto, estas variaciones se van a mantener siempre simples. Ahora, aquí, la velocidad del capilar glomerular. Aquí viene, miren, velocidad de filtración del capilar glomerular. Muy alto comparado con otros capilares. Se filtran 180 litros al día. Flujo plasmático, es aproximadamente 625. ¿Sí? No confundan el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Al riñón le llegan el 20%, aproximadamente 1 litro. De ese litro, 550 es plasma, ¿o no? 55% de 550. Eso es más o menos lo que se va a filtrar por minuto. El plasma que le llega al riñón en ese momento. Entonces, el flujo plasmático es el 125. ¿Sí me entendió? ¿Quedó claro lo que es flujo sanguíneo renal y flujo plasmático? El flujo plasmático es el 55% del flujo sanguíneo. ¿Quedó? Ahora, el filtrado glomerular, 180 litros por día. Son 180.000 entre 1440, resulta de 125, ¿no? ¿Ya quedó claro esto? Es 125 por mililitros por minuto, es lo mismo que 180 litros por día. Es lo mismo. Ahora, la fracción de filtración. La fracción de filtración va dada por el filtrado glomerular, 125, entre el flujo plasmático renal, 625. 125 entre 625 sale 0.2 o el 20% del plasma se filtra. Ahora, los componentes del filtrado capilar glomerular, fuerzas hidrostáticas y fuerzas coloidosmóticas. Estas son las que tienden a sacar la sangre fuera del vaso y las coloidosmóticas son las que tienden a retener a la sangre dentro del vaso a través del endotelio. Y dos, depende el filtrado del coeficiente de filtración. El filtrado glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. La fracción de filtración neta es aproximadamente el 20% del plasma. Miren acá. La presión de filtración. Recuerden, esta es la arteria aferente y esta es la arteria eferente. Y en la sangre están las dos presiones. La presión hidrostática, que es igual a ¿cuánto? A nivel renal, 60 metros en el cuyo. Y la presión coloidosmótica es 32. Entonces, de la sangre va a pasar al amarillo, que es la cápsula de Bowman, se va a filtrar, ¿cierto? Porque la presión es bien alta y tiende a sacar el vaso al espacio de Bowman. Pero el espacio de Bowman se resiste a recibirlo, lo empuja, se opone para el filtrado. Entonces yo puedo decir que la presión hidrostática es 60, pero la presión si este quiere salir y este no lo deja, yo lo resto. 60 menos 32, 28. Entonces 28 es positivo, la sangre va a tender a salir. Pero también se opone la cápsula de Bowman. Si este es 28 y la cápsula de Bowman es 18, 28 menos 18, 10. ¿No? Ahora yo no puedo sumar estos dos. Estos dos prácticamente se suman. 32 más 18, 50. 60 menos 50,
10. Entonces la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Ya sabemos por qué sale la presión de filtración neta. Recuerden en análisis, la presión hidrostática es la presión que tiende a sacar el vaso, la sangre del vaso, y la coloidosmótica es la que lo retiene. Entonces, en fuerzas efectivas yo meto 60 menos 32 me sale 28. Y la presión de la cápsula de Bowman evita que la sangre entre. Entonces tengo que restarle nuevamente 28 menos 18, 10. O si quiere yo sumo estas dos que se oponen. 32 más 18, 50. 60 menos 50, 10. 10 la presión de filtración neta. Entonces la filtración neta va a ser igual a la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas del capilar. ¿No es cierto? Menos con menos lo sumo. 32 más 18, 50. 60 menos 50, 10. ¿Se entendió? Coeficiente de filtración del capilar glomerular. El coeficiente de filtración, la permeabilidad por el área superficial de filtración de los capilares glomerulares. La filtración de glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. ¿Cuánto es el filtrado glomerular? 125 mililitros por minuto. ¿Cuánto es la presión de filtración neta? 10. 125 entre 10, 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. El aumento de coeficiente de filtración incrementa la filtración glomerular. El área superficial de filtrado no se afecta diariamente. Enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión aumentan este coeficiente y disminuye el aumento de espesor de la membrana. Miren acá. A ver, determinante de la filtración glomerular. 2. Aumento de la presión en la cápsula de Bowman. Aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Si la cápsula de Bowman aumenta la presión, ¿qué pasa con el filtrado? Disminuye. No es que siempre se va a oponer. ¿Y en qué condiciones se aumenta la cápsula de presión? Me dice, la presión de la cápsula de Bowman se incrementa cuando hay cálculos renales. Abajo, por ejemplo, en los uréteres hay piedras, ¿no es cierto? La orina no puede pasar. Entonces, como la orina se forma, baja la columna de orina y el cálculo no lo deja pasar, se entasca la columna de orina. Y como sigue filtrando, se va llenando el tubo para arriba. Y la misma orina empieza a generar presión al riñón. Y eso se traduce como incremento de la presión de la cápsula de Bowman. ¿Sí? De tal manera que si permanece con alta presión, jamás se va a formar orina. Y el paciente entra en falla renal. ¿Y cuándo lo liberaríamos? Cuando lo opera, le saca la piedra, la orina llega a la vejiga y sale. Y disminuye la presión de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a representar la permeabilidad de los uréteres de la vejiga y de la uretra. Por ejemplo, en caso de un problema prostático, la próstata aprieta, ya no sale la orina, se entasca, ¿cierto? Hay una obstrucción bilateral. El riñón sigue formando orina, los túbulos ureterales se llenan y como sigue formando, la orina genera presión sobre los vasos, de la presión hidrostática, y evita que se siga formando orina, se entra en falla renal. 3. Aumento de la presión coloidosmótica, en este caso coloidosmótica glomerular, reduce la filtración. Claro, si esta aumenta, resta la filtración, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué condiciones aumenta? En caso de hemorragias, aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, aumenta la presión coloidosmótica y disminuye el filtrado glomerular. Normalmente, el filtrado glomerular hay dos fuerzas, la fuerza hidrostática y estas dos fuerzas que se oponen. Esta mide 32 y esta 18, entre los dos 50. Este es 60 y esta 250, 10. Entonces la filtración neta es 10, siempre se va a formar orina. Salvo algunas variantes, que la presión osmótica aumente, la presión coloidosmótica la presión de la cápsula de Bowman aumente por obstrucción de uréter. Entonces ahí disminuye el filtrado. O
que la presión coroidosmótica aumente en caso de hemorragia, ¿cierto? En caso de una hemorragia. Es como, por ejemplo, ustedes hacen un vaso de, agarran una jarra y le echan 10 cucharadas de azúcar y lo dejan ahí. Y la azúcar se va a sedimentar, se va a fondear. Si yo le saco agua pura a esa solución, ¿qué pasa con los solutos? Se concentran. O sea, se hacen mayor cantidad, en proporción, aumenta. Más o menos pasa esto. Cuando el ser humano pierde sangre, genera en el cuerpo una hemoconcentración. Y a eso hemoconcentración es lo que le permite el incremento de la presión coroidosmótica. 4. Aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración. Por ejemplo, en este caso, si hay una obstrucción de la arteria eferente, entra poco volumen de sangre. Si entra poco volumen, disminuye el filtrado. Pero si aumenta el volumen y la eferente se contrae, normalmente que la sangre debe pasar, si esta se cierra, la sangre ya no sale, se acumula aquí, ¿cierto? A la hora que entra más sangre, aumenta la presión hidrostática y aumenta su filtrado. El flujo sanguíneo renal es aproximadamente 1100, o sea, el 22% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. El 22% es aproximadamente 1100 de flujo sanguíneo y de flujo plasmático sería el 55% de esto. Extremadamente alto comparado con otros órganos. La resistencia vascular renal, las arterias interlobulares, la arteria aferente y la arteria eferente, necesario para regular el filtrado glomerular para el manejo de volumen y solutos. El control hormonal, va a haber un control hormonal en el proceso de la filtración. El control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal va a depender de hormonas y por los autacoides. Los autacoides son una especie también de hormona de efecto local. La angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿dónde actúa? A nivel de la arteria eferente. ¿Ya? A nivel de la eferente. Si produce una vasoconstricción, quiere decir que la sangre ya no sale. Y si no sale, se incrementa aquí la presión. Por lo tanto, aumenta su filtrado. El óxido nítrico derivado del endotelio, las células endoteliales, generan al óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador por excelencia, dilata a la arteria aferente y la angiotensina actúa a nivel de la arteria eferente. Aquí aumenta el diámetro, entra más sangre y aquí lo cierra, quiere decir que aquí se incrementa la presión y aumenta la formación de filtrado. ¿Estamos? Voy a hacer largo. Autorregulación de la filtración y del flujo sanguíneo. La autorregulación es importante para los cambios de la presión arterial media. La presión arterial media. Miren, hemos dicho, ¿a qué es igual la presión arterial media? Sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Con una presión 120/80 me sale una presión arterial de 90. El filtrado, la reabsorción tubular, nunca va a cambiar. La filtración glomerular, con esta presión filtro 180 litros de plasma al día. Se reabsorbe 178.5 litros de 180. ¿Cuánto se excreta? 1.5 litros. Es de la orina. Pero ¿qué pasa si cambia la presión arterial media? De 90 se va a 100 o 125. Para ponernos un ejemplo, me dice, ¿sabe cuánto de plasma se filtraría? ¿Cuánto? 225 litros. Pero la reabsorción se mantiene la misma. ¿Y cuánto se tendría que orinar? 46.5 litros al día. Eso es imposible. Pero para que vean el efecto de la presión arterial media, mira cómo modifica la función renal. Autorregulación, el plasma es de 3 litros. En caso de sistolicidad de sangre, ¿no? Que es el 5% del intravascular. El complejo justaglomerular. El complejo justaglomerular relaciona al túbulo contorneado distal, que va a estar en contacto con la arteria aferente y eferente. Aquí está, este es el túbulo contorneado distal. Entonces, esta célula, este es el túbulo contorneado distal. Esta es la arteria aferente y eferente. Aquí están las células
justaglomerulares. La mácula densa es un grupo de células del túbulo contorneado distal que entra en contacto con estas células justaglomerulares. Y este es un sensor de la sal del cuerpo humano, este es un sensor. Y estas células que se encuentran acá se llaman las células mesangiales extraglomerulares. Entonces, las células justaglomerulares de la arteria glomerular aferente y eferente adyacente contienen gránulos específicos de renina. ¿Quién forma la renina? Las células justaglomerulares. Y esto va en función de ¿qué? Del cloruro de sodio. La renina, ¿se acuerdan que se activaba cuando había deshidratación?